Bienvenidos al día número 11. El pastor Ernesto Galdames contigo en una nueva oportunidad. Este día quiero desarrollar hoy contigo el tema neutralizando el pecado. Este es un interesante tema precisamente porque en el día a día y dentro de la vida cotidiana de los cristianos, el problema es todo lo contrario. Es decir, el pecado nos tiene a nosotros neutralizados. El pecado nos tiene embobados o paralizados en aquello que estamos haciendo en contra precisamente de la voluntad de Dios. Por lo tanto, en este día quiero desarrollar este tema. ¿Cómo neutralizar el pecado? Y quiero darte algunas herramientas bíblicas para que podamos vencer esas obras. La Biblia les llama las obras manifiestas de la carne, precisamente porque sembramos, porque alimentamos la carne. De esta manera es como quiero comenzar hablándote acerca de la fórmula clave para poder neutralizar el pecado. Y no es que haya una fórmula infalible, pero quiero decirte que la respuesta a esta pregunta se llama Espíritu Santo. En estos 21 días, en su presencia a través de este ayuno y oración, estamos sumergidos en la palabra del Señor, en tiempos de oración, en avivar el fuego de Dios en nosotros y en afirmar también las diferentes disciplinas espirituales en cada uno de nosotros, porque eso es lo que forma el carácter en la vida del cristiano. Sin embargo, esta relación nos lleva a fortalecer esos lazos que mantienen la intimidad con el Espíritu Santo. Por lo tanto, esa amistad con el Espíritu Santo requiere ser alimentada día a día. Esto entonces nos enseña y me lleva al primer punto que quiero desarrollar contigo hoy a través de este tema. Este primer punto tiene que ver con la neutralización del pecado, ¿ok? Pero ¿cómo funciona eso? ¿Cómo neutralizamos el pecado y no el pecado nos neutraliza a nosotros? Pues bien, la santificación es la herramienta que Dios nos habla a través de la palabra para que nosotros podamos neutralizar esa tendencia a pecar. Dice la Biblia que hemos nacido en pecado. Y hay una tendencia, somos proclives, nuestra naturaleza es caída. Por lo tanto, siempre va a tender hacia el mal, hacia la carne. Entonces, la santificación es lo que nos ayudará a poder contrarrestar las obras de la carne. Es lo que va a neutralizar la tendencia natural del ser humano a buscar el pecado. Entonces, para comenzar este proceso, tenemos que apartarnos del mal y comenzar a hacer el bien. Entonces, pero esto es un proceso, no es algo fácil, no es sencillo, sino que es un proceso que tomado de la mano del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, vamos juntos a poder vencer. Entonces mira lo que dice segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 2 al 4 en la versión NTV. Este pasaje dice lo siguiente: que Dios les dé cada vez más gracia. Oiga, que Dios les dé más gracia. La gracia es lo mismo que Dios le dijo al apóstol Pablo cuando él le pidió que le quitase el aguijón de su carne. Entonces le dijo: Pablo, bástate de mi gracia, porque mi poder, ¿a qué poder se refería? Al Espíritu Santo, porque mi poder se manifiesta en medio de tu debilidad. El Señor pudo haber quitado ese aguijón, pudo haber quitado la debilidad que había en el apóstol Pablo, mas no lo hizo. Le enseñó a depender de Dios a través del Espíritu Santo y a vivir en función de ese poder que se desata por medio de la guianza del Espíritu Santo. Entonces, acá en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 2, en esta versión NTV, dice que Dios les dé cada vez más gracia. Cada día necesitamos más gracia. Cada mañana nuevas son sus misericordias. Esa misericordia tiene que conducirte a la gracia de Dios. Y dice, cada vez encuentres más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Mediante su divino poder, dice, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar la vida de rectitud. Ese es el propósito, llevar una vida recta, llevar una vida intachable. Y entonces dice, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó mediante su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandiosas y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes hoy puedan participar de la naturaleza divina. Ojo acá, así es como participamos de la naturaleza
naturaleza divina, cuando tú te involucras con sus promesas, cuando trabajas en obedecer a Dios, el precepto bíblico, cuando caminas en obediencia, entonces tú estás caminando detrás de las promesas de Dios y lo que viene en consecuencia es una bendición. Y entonces dice, y estas promesas hacen posible que ustedes participen en la naturaleza divina y escapen de la corrupción de este mundo, causado por los deseos humanos. Es claro entonces cómo los deseos de nuestra carne, esos deseos pecaminosos, por supuesto, son los que nos hacen extraviarnos de la naturaleza divina. Entonces, para poder participar de esa naturaleza divina, necesitamos alejarnos de esos deseos y caminar en función de aquello que Dios nos ha prometido. Dice la Biblia entonces en este pasaje que Él nos ha dado grandísimas y preciosas promesas. Cuando tu meta es honrar, es agradar a Dios, Dios dice, yo honro a los que me honran. Y así es como tú vas a poder neutralizar el pecado. Así es como Dios nos llama a la santificación. Entonces, la santificación lo que hace en nosotros es reemplazar patrones de conducta mundanos. Es difícil poder simplemente decir, hoy voy a dejar este pecado, hoy voy a dejar esta adicción. Esto es como prometerte ir al gimnasio, mas no lo haces. Entonces, ¿cuántas veces hemos faltado a nuestra propia palabra porque dijimos que íbamos a hacer algo, mas no lo hicimos? Porque somos presos de aquello que está atacando nuestras vidas en esa área débil. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que enfocarnos en la santificación. Tenemos que reemplazar entonces patrones de conducta mundanos o carnales por patrones de conducta divinos. ¿Y cómo se hace esto, pastor? Pues bueno, lo hacemos de la siguiente manera. Nosotros tenemos, óigame bien, tenemos que adquirir conocimiento en el área de ver el mal a la luz de los ojos de Dios para que podamos apartarnos de él. El problema nuestro es que la forma de abordar el pecado o cómo nosotros estamos viendo el pecado es desde nuestra propia perspectiva. De tal manera que cuando nosotros faltamos a una ley de Dios o simplemente pecamos, pues nos sentimos mal. Pero existe nada más la operación de un simple remordimiento, es decir, volvemos a caer en lo mismo y volvemos a sentir remordimiento. El remordimiento no genera ningún cambio en nosotros. El arrepentimiento, dice la Biblia, que es aquel producido a través del Espíritu Santo cuando hay un quebrantamiento, cuando tu corazón está contristado, cuando tú te dueles. Pero ¿cómo nos vamos a doler por una falta o por un pecado si no estamos viendo ese pecado como Dios lo ve? De tal manera que entonces tenemos que adquirir la forma de Dios para poder ver el pecado tal y como Él lo está viendo. Usualmente nuestra tendencia como seres humanos es a justificarnos, es a cubrir nuestras faltas y a justificar la razón del por qué las hicimos. Es que lo necesito, es que estoy solo, es que tengo muchos deseos, es que así nací. Pero más allá que esas justificaciones que nos ponemos en la misma posición del primer Adán, cuando se cubrieron sus partes, cubrieron su desnudez con unas hojas de higuero. Entonces el problema fue que cuando Dios les habla, dice, es que la mujer que me diste me dio de comer, es que sentimos vergüenza, y comienzan los es que, y son justificaciones que a través de las cuales tratamos de validar nuestra mala conducta. Y eso es un grave pecado, precisamente porque entonces estamos admitiendo cosas que a Dios le ofenden. Estamos tratando de normalizar cosas que para Dios no son normales. Estamos tratando de adaptarnos a cosas que para Dios le ofenden, le incomodan, le inquietan. Hay un celo de Dios por la santidad y es ese mismo celo que tú tienes que sentir. Es el anhelo de vivir conforme a los propósitos de Dios, agradando a Dios en todas las áreas, pero es algo que hoy en día no lo tenemos. Por lo tanto, tenemos que caminar en la dirección correcta y ver el pecado a la luz de los ojos de Dios y no a través de nuestra forma de ver, porque siempre vamos a buscar una justificación. Cuando el Espíritu Santo está operando en nosotros, entonces Él da conciencia de pecado y es ahí donde nos sentimos arrepentidos, es ahí donde el corazón se quiebra, es ahí cuando te duele haberle
fallado a Dios. Eso es diferente a simplemente sentir remordimiento y decir, ya no lo vuelvo a hacer. ¿Cuántas veces hemos dicho que vamos a dejar de hacer cosas y las seguimos haciendo? El apóstol Pablo, en relación a esta lucha de estas naturalezas, dijo, aquello que quiero hacer no puedo hacer, y aquello que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. Y entonces dice el apóstol Pablo, miserable de mí. Pero todo ese capítulo termina diciendo, gracias al poder y la gracia de Jesucristo que me levanta para poder vencer esta carne corrupta. Entonces es claro la lucha que tenemos. Y quiero terminar con esto, precisamente porque necesitamos aprender a conocer la voluntad de Dios acerca de qué es lo que Él nos está pidiendo, para poder contrarrestar de esta manera toda esa obra que el enemigo quiere entablar en nosotros para que nos extraviemos de su verdadera voluntad. Entonces, conociendo la voluntad de Dios con relación al mal, es lo que nos va a permitir seguir las instrucciones necesarias para seguir las cosas buenas. Entonces es aquí donde necesitamos instructores, es aquí donde necesitamos padres, es aquí donde necesitamos mentores, maestros, es aquí donde tenemos que unirnos como iglesia y ser los maestros, los modelos, el testimonio para las próximas generaciones. Es un desafío para todos nosotros para poder levantarnos bajo la unción del Espíritu Santo y vivir conforme a la vida que a Él le agrada. Mire lo que dice segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Eso es lo que tú eres como líder. Eso es lo que tú eres como pastor. Eres una antorcha en un lugar oscuro. Estás iluminando el entendimiento de aquellos que por alguna razón están en oscuridad. Y entonces dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Se refiere a Cristo. Y entendiendo primero esto, de ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, lo que están enseñando estos profetas, lo que enseña un maestro, no es de interpretación privada, sino que dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú te congregas en una iglesia y haces de una congregación tu casa, es entonces donde tú estás recibiendo una instrucción, una palabra por medio del hombre de Dios que es inspirado por el Espíritu Santo para darte esta enseñanza. Cuando tú te extravías, cuando tú te pierdes, cuando tú dejas simplemente de congregarte, estás faltando a la formación del carácter. Y es por eso que vemos hoy en día muchos cristianos con falta de carácter, cristianos que son de vidrio, que por cualquier cosa se quiebran, se desaniman y simplemente abortan la visión y terminan yéndose de la iglesia o buscando otra iglesia, o simplemente como el saltamontes se van de iglesia en iglesia. Necesitas mantener la perspectiva correcta y tu mirada en el blanco perfecto que es Cristo Jesús, y saber que cuando tú buscas una iglesia es una tierra en donde tú te vas a sembrar. No existe un árbol que pueda producir fruto si tú lo estás sembrando y lo siembras en otro lugar y luego en otro lugar y luego en otro lugar. No va a fructificar. ¿Por qué? Porque necesita arraigar. De igual manera, tú también necesitas arraigarte a una iglesia local, a una congregación en donde pueda tu carácter ser formado. Y quiero terminar con esto. La labor de los maestros, de quienes enseñamos la palabra de Dios a los discípulos sobre la voluntad de Dios en contra del mal, en contra de la naturaleza de la carne, es importante, y lo hacemos para que nuestras vidas puedan ser preservadas de los planes del enemigo. El Señor quiere hacernos entender que necesitamos tener maestros. Los discípulos tuvieron a Jesús. Hoy en día, tú como líder, tú como pastor, eres los brazos extendidos de Jesús para ayudar a aquellos que necesitan recibir esa instrucción y esa palabra que Dios ya te dio a ti. Y mira lo que dice este último pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12 en la versión NTV. Dice, por lo tanto, siempre les recordaré, dice Pedro, todas estas cosas. Le está diciendo a la iglesia, no importa las veces que yo ya se los haya enseñado, yo les voy a recordar una y otra vez estas enseñanzas, dice, aun cuando ya ustedes las saben.
y esto les va a permitir estar firmes en la verdad que se les ha enseñado. El problema de hoy en día y por qué el pecado termina neutralizándonos a nosotros y no nosotros al pecado, porque la verdad de Dios no habita en nosotros, porque la verdad de la enseñanza bíblica no habita en nosotros, y ese es el problema. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por lo tanto, si el Espíritu Santo habita en ti y operas bajo la unción del Espíritu Santo, no el hecho de que tengas carisma, no el hecho de que Dios te use, estoy hablando algo más allá que eso, algo más profundo, algo más sostenible a través del tiempo, porque el hecho de que Dios te use no significa que Dios te aprueba, y tú tienes que buscar la aprobación de Dios más que la de los hombres, y esto es lo que te va a permitir poder agradar al Señor en todas las áreas de tu vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar esa verdad, ser enseñados por esa verdad. Y quiero orar hoy contigo y que juntos podamos buscar al Señor y darle gracias a Él por cada una de estas enseñanzas que estamos recibiendo, por los líderes. Tienes que orar por tu pastor, tienes que orar por aquellos que te están enseñando y aquellos que te están instruyendo. Quiero hacerlo en este día, hoy contigo. Oremos, por favor. Padre y buen Dios, damos hoy las gracias. Señor, yo oro en este día para que seas tú, Señor, neutralizando el pecado en la vida de cada uno de quienes hoy está siendo parte de este video podcast. Quien está detrás de esta pantalla, Señor, yo oro por su vida. Independientemente, Señor, de quién sea, de cuál sea la lucha, de cuál sea el pecado o qué sea con aquello que está luchando, yo oro para que a través de la fuerza, el poder y la gracia del Espíritu Santo pueda encontrar el camino y la verdad, que tu luz pueda resplandecer sobre cada uno de ellos en medio de la oscuridad o de la cautividad que puedan estar enfrentando. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Hemos llegado al final de este día, un video podcast que he grabado y he preparado con la guianza del Espíritu Santo. Cada día que venimos oramos al Señor para que este material y este contenido pueda ser de edificación y de bendición. Por lo tanto, quiero animarte a que te suscribas a este canal y también compartas esta información a través de tus redes sociales para que otros puedan venir a esta luz también. Así que nos vemos el día de mañana. Un fuerte abrazo, bendiciones.